Muy buenos días, amigos, ¿cómo estás? Guillermo Flores de Atiempo.tv, A Tiempo Medio Digital. Tengo el gusto de estar acompañado por la doctora Yorelis Acosta. Sí. ¿Sí? ¿Sí lo pronuncié bien, doctora? Perfecto. Sí, venezolana, de la Universidad Central de Venezuela. Sí. Sí. Y tengo bastantes amigos, bastantes compañeros, bastantes lazos con Venezuela, desde que estudio ahí en Colombia yo y me toca la crisis humanitaria y que me ofrezcan hacer una entrevista contigo es un placer. Gracias. ¿Cómo estás, doctora? Gracias, muchísimas gracias por invitarme. Doctora, vámonos directo al tema para no hacer tanto bullo. ¿Es real, es mito la crisis venezolana? Es muy real y hay muchos indicadores objetivos. Si lo quieres ver desde afuera, uno de los indicadores más recientes es ver la cantidad de venezolanos que han salido del país en los últimos años. Venezuela no es un país que sufriera o estudiara ese proceso de la migración. Por el contrario, Venezuela fue receptora de migrantes desde los años 50. Tenemos colonias de portugueses, españoles, italianos y luego una segunda ola en los años 70 de América Latina. Pero tenemos 5 años saliendo en cantidades muy alarmantes y es cuando el mundo empieza a mirar a Venezuela y decir, bueno, ¿qué pasa? Que la gente se está yendo por distintas vías. Los que tienen más dinero han salido por avión, los que tienen menos descubren que tú puedes llegar de Venezuela a Chile en bus y los más desesperados, los más vulnerables, los más pobres se van huyendo de una hiperinflación, por ejemplo, y pretenden llegar caminando. Con ellos yo estoy trabajando ahora porque son los más vulnerables, como lo digo. El que tiene más recursos es capaz de investigar a dónde voy, llevarte tus documentos, pero esta gente que se va caminando cree que puede llegar a Perú, que son 3.500 kilómetros desde la frontera con Cúcuta, donde tú has estado, y no conoce las dificultades geográficas o climáticas que se van a encontrar. Y humanamente no es posible que tú camines 3.500 kilómetros. Los caminantes, ¿no? Los caminantes, exactamente. Doctora, ¿qué es lo que hace que una familia, que un ser humano deje todo? Sí. Deja su historia, deja su familia, deja sus amigos. Muchos están estigmatizados los migrantes. Aquí en México lo sufrimos. Pero yo les digo que no son turistas, son migrantes. Claro. Sí, ¿qué es lo que hace que migren? En el caso venezolano son dos los factores que siempre han afectado al país y que pudieran caracterizar la crisis. Uno es el tema de la inseguridad. Venezuela hoy día sufre de mucha violencia, de muchos homicidios y se mide por un indicador que es la tasa de homicidios y tenemos una tasa muy alta. El otro indicador es el tema económico. Tenemos más de un año en hiperinflación. Digamos que los indicadores más conservadores dicen que este año podemos cerrar con 1.000.000% de inflación. Eso es terrible, no hay manera de que tú salgas ileso de esto, te tienes que preparar mucho económicamente y lo que yo trabajo, que yo hago psicología social y política, es prepararnos también psicológicamente, es protegernos psicológicamente para vivir en un país en crisis. A ver, es que el tema de este millón de inflación, yo creo que pocos son los ciudadanos que entienden qué es esto. No hay cosa que afecte más a la economía de un país, a la economía de un ciudadano que la inflación. Y al bolsillo. Sí. ¿No? Al bolsillo del ciudadano común. ¿Cómo se lo explicas? O sea, ¿cómo un ciudadano mexicano que nos está viendo ahorita a través de Tiempo puede decir esto es 1.000.000% de inflación? Bueno, nosotros deberíamos tener un indicador de inflación de un dígito. Muchos países de América Latina tienen 2%, 3% anual. México anda en 4 o 5 anual ahorita. Un dígito, ¿verdad? Claro. Ya tener 2 dígitos habla de una enfermedad económica, pero nosotros tenemos 7 dígitos, o sea, 1.000.000%. Eso quiere decir que en un año los huevos, piense señora que nos está viendo, ¿verdad? O estudiante. O sea, yo soy señora, ahorita en la mañana, son las 7 de la mañana, fui y compré una canasta de huevos y me costó... Pero hace un año eso costaba $1 y ahora usted lo va a multiplicar por 1.000.000. Hoy te va a costar 1.000.000 de pesos. Okay, cuando estuve en Cúcuta me tocó ver ahí obras de arte realizadas con papel moneda venezolano. Sí. ¿Por qué es esto? En los 2 últimos años hemos cambiado el cono monetario 2 veces, porque la hiperinflación se come todo. O sea, 1.000.000, ¿cómo llevas tú 1.000.000 de pesos a hacer mercado para comprar los huevos, pero además la carne, además, etcétera? Entonces, hace poco le quitaron 5 ceros a la moneda
porque todo costaba miles. Entonces deciden quitarle eso, pero la inflación sigue siendo lo mismo. ¿Qué debería hacer el gobierno para compensar a los ciudadanos? Bueno, subir también el salario, pero el salario sube muy poquito y los productos suben mucho. Entonces, hablábamos de una crisis económica que asfixia, que golpea. No es posible que tú puedas vivir con eso. Se dice incluso en el mundo, la literatura decía que ningún país ha aguantado más de 3 meses de hiperinflación, solamente el caso de Nicaragua, que es el que está como referencia, pero hoy día no hay países que tengan hiperinflación, solamente Venezuela, y ya tenemos año y medio en ese proceso donde todo sube, y aunque tú te prepares para hacer mercado, por ejemplo, y que cada vez que tú vayas las cosas van a costar lo mismo, los saltos son tan grandes que te van a desequilibrar el presupuesto y la mente también, porque ¿cómo te proteges para vivir en un país así? ¿Cómo cubres todos tus gastos? Oiga, doctora, ¿ya se acostumbraron a vivir así? No, definitivamente no. Uno de los, digamos que de mis proyectos de investigación es conflictividad medido por protestas, y las protestas en los últimos años cada año es mayor, a pesar de que la gente está sufriendo, la gente está agotada porque tenemos 20 años de pérdida de calidad de vida, y eso es así, eso hay indicadores objetivos. Los subjetivos, que son los que a mí me toca trabajar y ayudar sobre todo al ciudadano que se siente desanimado, agotado y con lo que yo he llamado las emociones de la crisis. O sea, ¿cuáles son las emociones que palpitan, que te despiertas? ¿Con qué estado de ánimo? ¿Con alegría? No, definitivamente no. Eso no dice la cara del venezolano. La cara del venezolano dice que estamos preocupados, que estamos sufriendo, y con una crisis económica tal, también afectados muchos físicamente. Hay una pérdida de peso en los últimos años de 12 kilos promedio del venezolano. Entonces, por eso, el más vulnerable, el más pobre, el que gana salario mínimo, no puedes vivir, no puedes cubrir tu canasta básica y te tienes que ir. Me gustaría tocar 2 temas más. Vámonos al tema político, que es tu especialidad. Bueno, una de tus especialidades. Gracias. Y el otro tema, las semejanzas de lo que está pasando aquí en México. Vámonos por el tema político. ¿Es real? ¿La oposición en Venezuela sí está trabajando? La gente, el tema de Guaidó, el tema del Congreso, ¿sí está trabajando la oposición? ¿Cómo está el gobierno de Maduro? ¿Qué está pasando? Sí, fíjate que tú me preguntabas que cómo se sentía el venezolano. El venezolano está en la calle, el venezolano protesta, a pesar del agotamiento que puede significar cubrir un día. Vivir un día en Venezuela realmente es agotador. Lo más sencillo se te hace complicado. Y lo mismo pasa en política. Los procedimientos tradicionales de la lucha política, de la confrontación o de la convivencia política no funcionan. O sea, ir a elecciones es muy complicado, y el chavismo, ¿verdad? Estamos hablando desde 1999 a la fecha, hizo unas cosas que fueron muy efectivas para ellos, para perpetuarse en el poder, que es romper el equilibrio de poderes y romper la institucionalidad del país. Hoy día todas las instituciones públicas están en manos del chavismo, además de con fidelidad política. Por ejemplo, el CNE, el Consejo Nacional Electoral, las señoras que están en la directiva fueron militantes del partido de gobierno, cuando la ley dice que no debes tener ninguna afiliación política para que puedas hacer un trabajo realmente objetivo. Entonces ellas se postulan, se retiran del partido, dicen ya no somos más chavistas, ahora somos independientes y de vamos la noche a la mañana soy independiente. Exactamente, o sea, ya mi corazón no es rojo, yo voy a hacer un trabajo objetivo. El trabajo no es objetivo. Hay un desequilibrio entonces en todo lo que se hace y mucha ventaja para el gobierno. Pelear así es muy diferente. Otra de las cosas que hizo el gobierno fue quitarle financiamiento a los partidos políticos. Entonces los partidos políticos tienen que buscar su propio financiamiento para hacer campaña. ¿No hay financiamiento público para los partidos políticos? Legalmente. No hay. Okay. Pero además a las empresas privadas, que también son formas de financiamiento, las tienes muy fiscalizadas, y además, digamos que otra estrategia del gobierno ha sido inhabilitar administrativamente a todos los candidatos que pudieran hacer peso o que comiencen a capitalizar. Guaidó está inhabilitado, ¿no? No está inhabilitado porque es el presidente de la Asamblea Nacional, bueno, okay. pero no puede salir. No, él es el presidente de la Asamblea Nacional.
pero no puede salir del país. Pero si recordamos algunos nombres muy emblemáticos, Leopoldo López, Capriles, todos ellos estuvieron presos, inhabilitados administrativamente, retirados de sus cargos y no pueden hoy lanzarse a ninguna contienda política. O sea, van a querer registrarse y no van a poder. Exacto. Y bueno, cada vez que surge una persona, un líder que pueda capitalizar esta lucha de oposición, el gobierno incluso lo ha hecho con sus internos, porque una de las cosas que hizo Chávez es que todo aquel que pudiera hacerle sombra, así fuese de su propio partido, también iba para afuera. Ok, ¿cuál es la perspectiva? ¿Hacia dónde va Venezuela? Oye, yo todavía no tengo respuesta. Es una lucha que pareciera que caminamos en círculos, ¿no? Una lucha... ¿Avanza, no avanza? No avanzamos, es un juego que está trancado, se han hecho varios escenarios de conversación, ninguna de las partes quiere ceder. Por supuesto, ese es el trabajo del gobierno, no dejar el poder a costa de lo que sea, y a costa de lo que sea es empobrecer el país, empobrecer a la gente, no incluir personas de otras posiciones políticas, políticas e incluso académicas, porque en un país normal, cuando tú tienes una dificultad económica como la que tenemos nosotros y tu grupo de gobierno no es capaz de solucionar, tú puedes llamar a las universidades, tú puedes llamar a expertos, tú puedes llamar a gente de otros partidos políticos a que nutran tu estrategia, y esto no lo ha hecho el gobierno. Para el gobierno lo más importante siempre ha sido fidelidad política por encima de crecimiento económico o de inteligencia. Doctora, ¿y el posicionamiento internacional sobre la crisis en Venezuela, qué opinión tienes al respecto? Como tenemos en esta perspectiva 20 años, al principio la imagen que vendió el gobierno es de que Chávez era el paladín de los pobres, de que Venezuela era un país donde había mucha desigualdad y que él vino a ser el justiciero de los pobres, pero eso fue comunicación política, simplemente. Pero hubo países que sí creyeron en esa estrategia. Y además, cuando hubo mucho dinero en Venezuela, también aportó mucho. Nuestro presidente, pues, Argentina, compró voluntades internacionales. Hoy día hay otro escenario, otros países que se han pronunciado contra lo que está sucediendo en Venezuela. Es una democracia débil, incluso algunos especialistas piensan que ya no hay democracia en Venezuela, que es un autoritarismo, y caracterizar hoy día no es dictadura, no es una dictadura como la de Cuba en los años 60, 70, 80, ¿verdad? Pero el gobierno se vale de muchas estrategias para debilitar la democracia y quedarse en el poder. Como diría Santori, una dictadura moderna, ¿no? Sí, hay gente que dice que es una dictadura blanda, ¿no? Pero te apropias de las instituciones. Exactamente. Sí. No hay contrapesos. La razón por la cual yo estoy en México es porque vine al Congreso de Ciencia Política Latinoamericana y esos fueron uno de los temas de debate. Y si bien yo fui la única venezolana que logró llegar al Congreso, porque ¿quién tiene ahorros en Venezuela? Un profesor universitario, que las universidades públicas han sido además un dique de contención, de debate, de cuestionar las estrategias de gobierno. Pues nosotros hoy día un profesor universitario gana menos de $10 al mes. Al mes. Y el salario mínimo está en $5, por ejemplo. Entonces, ¿cómo un profesor sale? Sí, pero están migrando, ¿no? Claro, entonces, bueno, los profesores los tenemos, los talentos los tenemos fuera. Tú me has comentado que te has tropezado gente por acá de muy buen nivel. La Catedral de Notre Dame, que se incendió, el concurso para la restauración lo gana un arquitecto venezolano. O sea, tenemos gente muy talentosa, pero ¿cómo logro llegar? Bueno, trabajando muchísimo, teniendo 2, 3 trabajos, trabajando muy inteligentemente, ahorrando para venir al Congreso, porque para un académico es importante no solamente exponer tu trabajo, sino nutrirte de otros trabajos. Ok, doctora, tema internacional también. ¿Cómo observas el posicionamiento de México, del gobierno federal, al respecto de la crisis venezolana, que decidió bajo su argumento de la no intervención, no posicionarse al respecto de la crisis y buscar una solución pacífica de esto, ¿no? Sí. ¿Cómo fue percibido eso? Sí. Yo procuro de verdad no expresar mi opinión en relación a otros, porque así como yo veo que explicar lo que pasa en Venezuela, entender lo que pasa en Venezuela es sumamente difícil, la política nacional de ustedes para mí también puede ser incomprensible. Entonces yo daría mi opinión sobre algunas piezas de un rompecabezas muy complejo que no lo tengo, ¿no? Procuro hablar de Venezuela
que sí tengo mi rompecabezas completo y expresar, pero obviamente en este nuevo posicionamiento internacional, donde algunos países no reconocen a Maduro como presidente, tenemos algunas sanciones que, si bien afectan esta dinámica política, afectan también a los ciudadanos. O sea, salir hoy de Venezuela es sumamente complicado. No hay un vuelo directo a México, por ejemplo. Es que volar por Panamá, ¿no? Por Panamá o por Colombia, no hay un vuelo directo a Estados Unidos. Yo ahora voy a Estados Unidos y me tuve que traer una carpeta pensando en todas las cosas que me van a preguntar como venezolana. ¿Cómo vas a cruzar? ¿En carretera? ¿Por carretera? No, voy por avión. Okay. Pero, bueno, mire, yo soy profesora universitaria. No vengo a quedarme. No vengo a quedarme, no quiero. Y además esa es otra de las cosas que yo quisiera resaltar. No todos los venezolanos se quieren ir del país. Algunos queremos seguir cuidando esos espacios, luchando por tu identidad, por el buen vivir, por la convivencia. Yo no quiero, por supuesto, que el chavismo se acabe, sino que tengamos una lucha justa, que fortalezcamos nuestras instituciones y la democracia, y cómo desde lo que yo sé hacer, que es desde mi formación, desde la universidad, podemos colaborar a ese buen vivir. Muy bien. Doctora, te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de venir aquí a los estudios de Tiempo. Un gusto, como siempre, platicar con amigos de Venezuela. Bueno, muchas gracias. Hay una hermandad muy grande entre México y Venezuela, sí, histórica. Sí. Sí, y por eso siempre hay como esas dos dimensiones, esa dimensión política donde hay acuerdos, pronunciamientos, y una dimensión más afectiva, que es la de los ciudadanos. Yo me he sentido muy bien, muy acogida, la he pasado muy bien, he hecho estos lazos y te agradezco enormemente el espacio que nos has dado para hablar de Venezuela. A las órdenes. Muchas gracias. Nos vemos, amigos. Cuídense mucho.